Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Creo de que en medio de todo lo que usted y yo podamos atravesar, iglesia, hasta aquí podemos decir Ebenezer. Amén. Aun cuando las tormentas se arrecien y cuando sintamos de que las cosas no tienen sentido, me encantaba entonar el canto que decía: Dios es fiel, Dios es fiel. Lo repetí cantidad de veces como no tiene idea, porque Dios es fiel, Dios es fiel. Aunque en nuestra mente no quepa por lo que vemos, Dios es fiel para con usted. Aunque usted sienta que las cosas no están saliendo de la manera que usted desea, créame de todo corazón, Dios a pesar de eso sigue siendo fiel con usted. Amén, iglesia. ¿Cuántos tienen para el Señor un fuerte aplauso? Déselo al Señor de todo su corazón, porque Él es bueno y siempre el Señor hará cosas maravillosas. Gloria a Dios. Póngase por favor sobre sus pies. Vamos a consagrar nuestras ofrendas. Vamos a consagrar la parte que al Señor le corresponde. ¿Cuántos han visto la mano de Dios esta semana? Vamos a ofrendar en gratitud, en alegría, porque Dios es bueno para con nosotros. Tome su ofrenda, por favor, y vamos a bendecirla en el nombre de Jesús. Padre, queremos, Señor, esta mañana juntos, Dios, consagrar nuestras ofrendas. Tú sabes, bendito Dios, todas las necesidades por las que podemos estar atravesando. Pero esta mañana, Señor, queremos de todo nuestro corazón saber, Padre, que tú eres quien tiene el control de nuestras finanzas. Sabemos, Espíritu de Dios, que a pesar, Señor, de toda crisis, de toda dificultad, Señor, de todo problema económico, tú serás bueno para con nosotros. Haznos buenos mayordomos de las finanzas. Ayúdanos a administrar bien el recurso financiero que tú pones en nuestras manos. Ayúdanos a ser, Padre, inversionistas, a no malgastar, Señor, el dinero. Padre, esta mañana ofrendamos en fe, declarando que nuestro proveedor eres tú, Señor, y tú tienes cuidado de todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, de todo corazón, antes de empezar este sermón, contarles algo que pasó esta semana. Dentro de todas las cosas que usted y yo atravesamos difíciles, también hay cosas muy bonitas que nos pasan. ¿A cuántos les han pasado cosas bonitas esta semana? No todo es gris, no todo es feo. Dios tiene cuidado de nosotros. El día de ayer estábamos trabajando y una hermana que está por acá nos mandó así un bote así, pero lleno de chuco. Qué delicioso estaba ese chuco. ¿A cuánto le gusta el chuco? ¿Qué es eso? Como aquella mujer que venía de Estados Unidos, ¿verdad? Que cuando la llevaron a tomar, ¡ay, qué será eso! Y solo veía los ¿cómo se llaman? Las cositas de morro, ¿verdad? Pero cuando le dieron el cumbito, empezó. El nombre se le había olvidado, pero el meneadito no, ¿verdad? Así que no vaya a ser que usted diga, que digamos, ¿qué es eso? Pero mire, qué delicioso. El día de ayer nos dieron ese rico chuco. Y pues son de las cosas que a veces usted no espera en el día, ¿verdad? Y ahí está la hermana culpable de ese rico chuco. ¿De dónde está la hermana? Ya se me perdió. ¿A dónde está la hermana? La mamá de Giovanni. Siempre me olvida el nombre de ella, usted. ¿Cómo se llama? Maribel. Ya se fue la hermana, ¿no? Allá está la hermana Maribel, ve. Así que, hermanos, yo sé de que todos en esta semana, a pesar de todas las cosas que nos puedan suceder, que ya le voy a contar algo que ha entristecido nuestros corazones, pero siempre pasan cosas lindas.
siempre pasan cosas difíciles. Sé que en medio de lo que usted atraviesa, ahorita quizás en su corazón hay tristeza por una cosa, hay preocupación por otra, hay zozobra por noticias. Y bueno, la vida en realidad necesitamos vivirla tomados de la mano de Dios. Si nos soltamos de ahí, créame de que el fuerte viento del enemigo va a hacer que cada día sea peor. Y cuando estamos en las manos de Dios, aun cuando sea difícil la tormenta, ahí estamos seguros. No dude que en el momento que menos usted espere, Dios habrá hecho callar esa tormenta, y el Señor le entregará a usted día de gran bonanza. Quiero que vaya por favor a 1 Corintios, y este día vamos a hablar de otro tema que nos concierne a los cristianos, a los hijos de Dios, atender. Y yo sé que el Señor esta mañana hablará a nuestros corazones de una manera muy especial. Capítulo 13 de 1 Corintios. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, que teníamos ratitos de no verles también. Bienvenidos a la casa del Señor. Es una hermosa bendición compartir en este lugar. Si lo tienen, nos ponemos sobre nuestros pies. 1 Corintios, capítulo 13, en el verso 11, por favor. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo volvemos a leer a la cuenta de 1, 2, 3. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Padre, queremos, Señor, clamar por esta hermosa mañana. Que nuestro sentido sea puesto en el consejo de tu palabra. Que atendamos, Señor, lo que tú sabes que necesitamos en nuestra vida. Y que nos esforcemos por no ser oidores olvidadizos, Padre, sino poner por obra y llevar fruto al 100% de la palabra que escuchemos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Quiero compartir bajo el título la madurez espiritual. Creo, hermanos amados, de que a través del tiempo usted y yo hemos observado que la vida va cambiando, la vida va dando vueltas, y no podemos siempre pensar, hablar y comportarnos igual. Es bien difícil. Fíjense que en una ocasión nos sucedió una anécdota, pero interesante, no a mí, sino que usted cuando ve a alguien tiene una impresión, incluso de la voz que pudiera tener. Yo recuerdo que un día estábamos en una pupusería y había un muchacho de que tenía un cuerpo como que si él se mantenía en el gimnasio, cholo, así como muchos de los que están aquí. No como yo, ¿verdad? Ya. Pero usted ve a una persona con un cuerpo de ese tipo y usted dice, se imagina que tiene una voz fuerte. Entonces mi sorpresa es de que aquel tipo caminando bien cholo, ¿verdad? Y cuando saludó, buenas noches. ¿Qué? La misma impresión que usted ahorita tiene es la que yo tuve. No tiene sentido. Pareciera de que hubo algo que no pasó en la vida de ese muchacho, pero no tiene congruencia, lógica. Pero fíjese de que reflexionando sobre ese detalle, muchas veces usted y yo tenemos apariencia de adultos, pero a veces nuestra manera de hablar y de comportarnos es como un niño inmaduro, como cuando su hijo hace unos berrinches, pero que Dios mío. Hace unos días me comentaban acerca de un niño que se echa unos berrinches, pero lo que usted quisiera es agarrarlo del pelo quizá, ¿verdad? Y qué terrible.
Muchas veces cuando la gente nos ve con la Biblia, cuando la gente nos ve leyendo, cantando, hablando de Cristo, la gente tiene o espera de nosotros una reacción, un comportamiento, una forma de ser. Pero la motivación de este sermón radica en algo, que muchas veces lo que aparentamos en esencia no somos. Y eso es preocupante, porque el contexto de este capítulo va a hablar acerca de un crecimiento lógico. Usted y yo no podemos comportarnos como cuando recibimos a Cristo la primera vez. Y mire qué interesante, es triste para mí, pero muchas veces cuando conocimos a Cristo éramos más cuidadosos que hoy, que ya estamos más viejitos en el evangelio. Y eso es algo que en mi corazón preocupa. Cuando nosotros leemos Corintios, Corintios va a ser prácticamente un lugar en donde Pablo desarrolló ahí aproximadamente por 18 meses en su segundo viaje misionero un trabajo muy especial. Vemos a Pablo de que él estuvo trabajando en Corinto, y Corinto era una ciudad rica, una ciudad que estaba prácticamente en opulencia, no le hacían falta muchas cosas. Pero cuando vemos lo que Pablo escribe en Corintios, vamos a entender detalles importantes. Solo para que vea el contexto. El capítulo 8 al capítulo 10, Pablo va a hablar acerca de lo que se come o de lo que se sacrifica a los ídolos. Cuando vemos el capítulo 11, Pablo va a atender problemas como las mujeres que se cubren o no se cubren la cabeza, o problemas como cuando Pablo aconseja de la cena del Señor, que en el capítulo 11 dice de que se debía de analizar y tener conciencia sobre celebrar la cena del Señor, porque habían muchos que se ponían unas borracheras y así querían celebrar la cena del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no son así ahora? Por eso mismo, cuando nosotros vemos el capítulo 12 al capítulo 14, vamos a ver a Pablo de que está atendiendo problemas. Capítulo 12, perdón, haciendo ver que los dones en ningún momento son efectivos cuando se ha olvidado de un detalle importante. El capítulo 12 habla de la riqueza de dones en la iglesia. Pero vea por favor conmigo en el capítulo 12, verso 31. Después que Pablo muestra una amplia gama de dones, el verso 31 termina diciendo: procurad pues, como dice iglesia, los dones mejores, mas yo os muestro un camino, como dice, más excelente. Fíjese por favor, quiero que se ubique en este momento. Pablo está diciéndole a los corintios: está bien que haya un mover de los dones del Señor. Y fíjese que a mí hay algo que aquí me encantó, porque habían diferencias en el sentido de que yo tengo el don de sanidad, usted tiene el don de interpretación de lenguas. Pareciera de que competían entre ellos o sentían como que tenían un lugar más especial. Y Pablo les dice: está bien, busquen los dones espirituales, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Y esto abre la pauta de qué es lo que va a hablar Pablo. Hay un don que no conocemos, hay una palabra que aún no hemos leído. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice: está bien buscar los dones para que se muevan en la iglesia, pero hay un camino mejor que esa multitud de dones? Y es aquí donde el capítulo 13 empieza a escribir Pablo, hablando acerca de un pequeño detalle. 4 letras, perdón. Una palabra que usted y yo la tenemos en nuestros labios como si fuéramos expertos para hacer la vida en nuestros corazones. Pablo iba a hablar simplemente de lo que a veces usted y yo subestimamos, porque consideramos que ya lo sabemos. No tenemos necesidad de escuchar de eso. Pensamos que nos hemos vuelto buenos para poder asimilar ese tema. Pero cuando empezamos a hablar de la madurez espiritual,
quizás lo que más nos hace falta son estas 4 letras. Pablo habló en el capítulo 13 del amor. Quiero de todo corazón decirle lo siguiente: usted y yo no podemos crecer en madurez espiritual si no tenemos amor, iglesia. ¿Me está escuchando? Usted y yo no podemos crecer espiritualmente si no tenemos amor. Toda esta disertación va a escuchar acerca de qué se trata. Hay un adagio o un dicho que la gente dice: dime con quién andas. ¿Y qué dice lo demás? Te diré quién eres. Hay otro dicho popular que dice: dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Meditando sobre ese adagio, si yo me acerco a la palabra preguntándole qué tan maduro soy, escúchame bien, no considerando yo mi nivel de madurez, no, preguntándole a la palabra, porque yo puedo decir: yo soy un maduro espiritual. Pero ¿por qué no le preguntamos a la palabra? La palabra probablemente con este capítulo nos dirá: dime cuánto amas, te diré qué tan maduro eres. Dime cuánto amas y te diré qué tan maduro eres. Veamos por favor el primer detalle. Capítulo 13, en el verso 11, dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño. Regresemos al ejemplo. Cuando usted ve a un niño, no le sorprende: hola, esa vocecita. Pero cuando usted ya ve a un fortachón y le dice: hola, eso le asusta. No sé cómo definirlo. Cuando nosotros vemos lo que Pablo dice, él ocupa en la palabra niño, en el griego, una palabra nefios. Y acá quiero que usted preste atención. La palabra nefios no es la misma palabra que Jesús usó cuando dijo: venid que los niños vengan a mí. Cuando Jesús dijo esa palabra, niños, él hablaba de niños como inocencia, como ternura. Pablo ocupa la palabra nefios, y la palabra nefios significa un niño que tiene un crecimiento degenerado. Un niño que tiene un crecimiento enfermizo. Y es aquí donde yo quiero que esta mañana podamos analizar. Usted y yo probablemente hemos dejado de ser niños, pero analicemos un poquitito. Seremos adultos espirituales que por la religiosidad, que por los malos conceptos, que por las malas guianzas, nos hemos deformado en el conocimiento de la palabra. A veces nosotros defendemos lo que nosotros decimos y no lo que la Biblia nos enseña. A veces nosotros nos hemos vuelto tercos, perdóneme, pero decimos que las cosas son de una manera cuando la Biblia dice que son de otra. Entonces, ¿de qué se trata la madurez espiritual? De los años que tengo de haber recibido a Cristo, en ninguna manera. Se trata de qué tanto usted y yo hemos aprendido a hacer lo que Cristo hace. Entonces definiremos nuestra madurez. Capítulo 11 dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces analicemos un poquito 3 detalles que en nuestra madurez van a verse como problemas. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de un nefio, estamos hablando de una personita que desde su pequeña edad trae maldad. ¿Se ha fijado que los niños son malvados? Y tienen 1 año, 2 años. Yo me fijo, por ejemplo, con Luciana, mi prima, de que a ella le encanta comer. Bueno, usted la ve, ¿verdad? Casi no se le nota. Y usted la ve, si a ella le encanta, por ejemplo, una bolsita de papitas, y de repente está dándole al diente, ¿verdad? Y llego yo y le digo: dame, Luciana. Y con la papita tal vez en la boca se queda. Dame, Luciana. Gran remordimiento de la niña. Le doy, no le doy. Y cuando decide darme, le hace así. Me da lo que se está comiendo. ¿Quién le ha dicho eso? En primer lugar, un nefio tiene como incrustado en su formación de manera innata lo siguiente: egoísmo. Cuando usted y yo analizamos cómo un niño es,
usted se va a dar cuenta de que un niño de manera inconsciente no presta sus juguetes. De manera inconsciente va y golpea a otro niño. De manera inconsciente, no le llamemos tan serio esa parte de inconsciente. Es como llamado o impulsado a actuar sobre lo que él tal vez no reflexiona. Solo está reaccionando por algo que no le parece. Pero en un niño de 2, 4, 5, 6 años es entendible. Por ejemplo, como cristianos, cuando tenemos 3 meses, 6 meses, 1 año, entonces seremos egoístas quizás. Seremos personas de que están concentradas en lo que nosotros queremos. Y no queremos compartir, no queremos evangelizar, no queremos servir, no queremos dar nuestro vaso a torcer, no queremos callarnos, queremos refutar lo que pensamos. Está bien, somos niños aprendiendo a ser adultos. Pero ¿qué pasa si yo soy de ese mismo comportamiento cuando ya tengo 6, 7, 8, 10 y sigamos contando? ¿Será eso normal, iglesia? Ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a observar, iglesia amada, nuestras vidas, uno de los impedimentos de la madurez es el egoísmo. Quiero que veamos un ejemplo. Vaya conmigo a Génesis capítulo 13. ¿Nos está hablando el Señor, iglesia? Este sermón es reflexivo. Génesis capítulo 13, y vamos a ver a un hombre que la Biblia le llama el padre de la fe. ¿De quién estamos hablando? Excelente. Capítulo 13 de Génesis, en el verso 8, por favor. Acá se da un episodio, considero difícil para el juicio de un hombre natural, no espiritual. Capítulo 13, en el verso 8, por favor. ¿Lo tiene? Dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque ¿qué le dice? Somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, ¿cómo le dijo Abraham? Yo iré a la izquierda. El verso 11, por favor. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Este episodio nos muestra a un hombre que demuestra que el egoísmo no toma posición de él. Hay momentos como estos que usted y yo atravesamos, que necesitamos pensar en nuestro beneficio o en el beneficio de otro. En el caso de Lot y en el caso de Abraham, ellos estaban habían crecido tanto en ovejas, en pastores y en todo, de que Abraham se acerca y le dice: no es correcto que nosotros estemos teniendo problemas. ¿Y cuál fue el argumento de Abraham? ¿Por qué Abraham suscita a Lot para reunirse? Porque somos, ¿qué le dijo, iglesia? Hermanos. Cuando Abraham escucha prácticamente lo que Lot le viene a decir, puede ser que en la humanidad de Abraham hay un roce. Cuando Lot le dice el lugar que él quería, usted va a entender de que la llanura del Jordán que elige Lot era un lugar de tierra fértil, un lugar maravilloso para pastear animales, para producir, para hacer agricultura, etcétera. Viene Abraham y le dice: si tú eliges aquí, yo iré aquí. Si tú eliges aquí, yo iré aquí. Y Lot viene y elige el mejor lugar para acampar. ¿Cómo se sentiría usted si fuera Abraham? ¿Cómo se te ocurre? Yo te he dado la oportunidad, por mí has crecido, por mí has avanzado, por mí has estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez ¿cómo se dice?
impediríamos de que esta personita tomara el camino que él quiere. En el caso de Abraham, vamos a entender de que este hombre no fue abrazado por el egoísmo. Reflexionemos un poquitito sobre eso. ¿En qué cosas usted y yo hoy somos egoístas? ¿En qué cosas somos egoístas? Y note que el egoísmo no es solamente del dinero. El egoísmo tiene que ver con la humildad también. Tiene que ver con aquella capacidad, en el hecho de que yo tengo la capacidad de quedarme callado, de arreglar un problema. Cuando hablamos de egoísmo podríamos decir, ¿qué decir? Un ejemplo: si hay una persona con la que usted y yo no congeniamos, el egoísmo nos puede invadir de esta manera. Bueno, yo no pierdo nada si él no me habla. Yo no como por lo que él hace. Si él no me quiere hablar, el sabio ve el mal y se aparta. Yo tampoco le voy a hablar. ¿Será eso una actitud madura? ¿Cuántos años tiene de ser cristiano, pastor? Para gloria y honra del Señor voy a cumplir 20. ¡Ja! Menos mal. El egoísmo es algo que demuestra que no hay madurez todavía. Y note que por eso es también de mucha necesidad reflexionar el hecho de que no es bueno que nos andemos autoevaluando para los demás. Yo soy así de maduro, yo soy así de humilde, no, porque es probable que en algún momento que usted tenga que reflejarlo, de eso nada reflejemos y habremos quedado mal delante de aquellos que nos escuchan. Entonces, vea conmigo por favor un segundo detalle. Regresemos a Primera de Corintios. Se me está yendo el tiempo. Primera de Corintios, por favor. ¿Cuántos son egoístas de los que están acá? Amén. Gloria a Dios, qué sinceridad, ¿verdad? Ay. Capítulo 13, por favor. En el verso 11. Capítulo 13, en el verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Cómo dice, iglesia? Juzgaba como niño. Hay un segundo detalle que también va a ser importante que reflexionemos, y es acerca de nuestra voluntad gobernada. Fíjese de que usted y yo, y voy a ocupar este término, pero por favor, con mucho respeto, lo voy a hacer en primera persona refiriéndome a mí. Muchas veces, a través del tiempo, después de mantener una constancia en mi congregar, yo me he vuelto terco de las cosas que Dios quiere hacer. Hay muchas veces en las que yo tengo tantos años de ser creyente que ya no me di cuenta que lo que menos que honro es la palabra de Dios. Y pareciera de que yo tengo tanta experiencia que solamente el hecho de los años que yo pueda tener es únicamente lo que se necesita para yo ser bendecido como hijo de Dios. Eso no es así. Cuando hablamos de la madurez espiritual, estaremos también hablando de qué tan gobernada está nuestra voluntad. ¿Qué tanto gobierno tiene Dios sobre lo que nosotros decidimos? ¿O estaremos nosotros en algún punto de nuestra vida tomando decisiones, acciones, actitudes sin que nos interese qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios opina? Y por favor, un pequeño consejo: no desista de los pactos que le ha hecho a Dios por los problemas que usted y yo podamos atravesar, porque eso no nos va a abonar en nada. Cuando vemos otro ejemplo, vayamos a Juan capítulo 21, vamos a encontrar a Jesús hablando a un hombre que usted y yo lo tomamos en muchos ejemplos de nuestra vida. Capítulo 21, por favor, en el verso 18. Capítulo 21, verso 18. ¿Lo tiene? Verso 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven,
te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde, ¿qué dice, iglesia? No quieras. Verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿A quién le estaba diciendo estas palabras Jesús? A Pedro. Cuando Jesús habla a Pedro, hace referencia a una de las cosas que a los seres humanos nos cuesta. No nos gusta, que nos digan lo que debemos hacer. Nos molesta que alguien trate de conducir nuestra vida. Perdóneme, pero muchas veces nos está alcanzando hasta nuestra vida espiritual. Porque muchos de los que estamos acá incluso tenemos serios problemas para reconocer autoridades. Y esa es muestra de nuestra madurez espiritual. Por darles un ejemplo, es solo un ejemplo. Puede decir algún hermano, a mí me vale lo que el pastor diga. Es un ejemplo, nada más. Si usted y yo somos maduros espiritualmente, conocemos esta palabra. Y esta palabra no aprobará eso. O es como que si usted y yo digamos, por ejemplo, a mí me vale que presidente quede. Al final yo ni oro por ellos. ¿Qué madurez? ¿Qué dice la Biblia? ¿Aprobará la Biblia tal comentario? En ninguna manera. Porque ella nos manda que oremos por los que están en eminencia. Entonces mi voluntad siempre tratará de estar ligada a mi vida carnal o almática, en donde yo tengo inclinación por lo que a mí me satisface. Créame que cuando un niño actúa y le pega a un niño o le quita un juguete, él siente satisfacción en su niñez de haberle quitado el juguete que él quiere. Pero es un niño. Qué bajo sería de que un adulto, al ver esa actitud, viene y empiece a gritarle, a ofender al niño y llamándole a un pleito. Sería algo que en realidad carece de madurez de parte de la persona. Entonces, cuando observamos a Pedro, el Señor le dice a Pedro, llegará un momento en donde te llevarán a hacer lo que tú no quieres. Te van a gobernar. Y es aquí donde a mí me interesa preguntarle a usted algo. ¿Cuántos están interesados en que Dios gobierne nuestra voluntad? Eso es algo que necesitamos determinar. Veamos por favor otro detalle. Regresemos a Primera de Corintios, capítulo 13. Capítulo 13. Y acá quiero que observemos una transición que también nos afecta muchas veces. Capítulo 13 en el verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era, ¿de qué dice? De niño. ¿Cuántos han dejado las cosas que son de niños? Santo, otra vez. ¿Cuántos han dejado las cosas que eran de niños? Pastor, ya me dejó pensando. Una de las cosas que cuando crecemos se incrusta en nuestra vida sin haberlo planificado es una tercer palabrita que también en la madurez espiritual nos lastima de una manera increíble. El niño, cuando empieza a razonar aquel pecado, aquel egoísmo y aquel deseo de no ser gobernado, hablamos de la adolescencia, viene e inicia un proceso de la conciencia sobre algo que en nuestros corazones, hasta que llegamos no sé a qué edad, nos sigue lastimando la vida. Y yo quiero que en este punto usted y yo seamos muy sensibles al Espíritu de Dios. La madurez espiritual será problemática si usted y yo no permitimos que el Espíritu Santo haga morir nuestro ego.
Muchas veces, y quiero que relacionemos ego no solo como desde la perspectiva egoísmo, lo primero que hablábamos, no. El ego hablando prácticamente de manera puntual en el orgullo a lo que yo conscientemente no quiero hacer para otros. O que al contrario, conscientemente por orgullo yo hago para que otros también sean lastimados. Cuando nosotros vemos a Hebreos, vaya conmigo por favor, Hebreos nos dará un consejo acerca de cómo este crecimiento tiene que ir avanzando en nuestras vidas. En el capítulo 5, vea por favor el verso 13. ¿Lo tiene, iglesia? Verso 13 dice: y todo aquel que participa de la leche, ¿cómo dice? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice, iglesia? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el, ¿qué dice, iglesia? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, la madurez cristiana no está basada en emociones ni en sentimientos. Eso incluye el tiempo que yo pueda tener de ser un hijo de Dios. Porque es probable que a través de su vida haya observado que hayan personas que tienen 6 meses de ser cristianos, pero se comportan como que si ya tuvieran unos 40 años de conocer la Biblia. ¿En qué radica la madurez espiritual? Hebreos nos enseña que radica en aquel que ha ejercitado la capacidad de hacer diferencia entre el bien y el mal. Y note que muchas veces, hermano, usted y yo vendremos y tendremos en nuestra vida una actitud que solo la hacemos por reacción, como si fuéramos niños. Como si fuéramos niños. Cuando vemos la palabra, ella nos habla de que necesitamos ser conscientes de lo bueno y de lo malo. ¿Qué tan maduro usted y yo somos si hemos dejado de lado lo que la palabra nos enseña? Nos hemos vuelto empedernidos defensores de lo que nosotros decimos. ¿Dónde queda nuestra madurez? ¿Estaremos en realidad siendo aceptos y agradables delante del Señor? ¿Cuál es nuestra labor y nuestro papel? Primera de Corintios capítulo 3, véalo por favor conmigo. Y note otro episodio en donde la falta de madurez afecta la vida de un creyente. Primera de Corintios capítulo 3. Fíjese el verso 1 por favor. Verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, iglesia, como a espirituales, sino como a qué dice, iglesia, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, escuche bien esto, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Desde el último sermón del año pasado yo le dije algo. Mis palabras usted las va a refutar desde que empiezan hasta que terminen. Pero esta palabra, si usted la refuta, no conoce a Dios. No conoce a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el verso? ¿Por qué no concluimos este sermón atendiendo esto? ¡Ja! El pastor dice que no es madurez el que tiene esto y lo otro. No, no digo yo, dice la palabra. Es carnal aquel que no ha dejado todavía los celos, las contiendas, los pleitos. ¿Se recuerda Abraham? ¿Qué le dijo a Lot? Somos hermanos, no podemos estar en pleitos. ¿Cuántos esta mañana nos acercaremos a alguien y le diremos: hermano, ya no podemos estar enojados porque somos hermanos? Ya no podemos estar discutiendo.
¿Cómo queda nuestra madurez, iglesia, cuando en mi corazón yo digo, a mí me cae mal este? Yo no lo tolero. A mí me revienta verlo. ¿Cómo queda? ¿Eso es madurez espiritual? Una vez más, en mi corazón quiero que usted y yo podamos entender algo. El Señor nos va a formar desde la plataforma de la palabra. Y créame que para que esto sea efectivo, nuestra voluntad debe de ser gobernada por ella. Por ella. ¿Cómo yo aprendo a distinguir lo bueno de lo malo? Con la instrucción de la palabra. Que es lo que decía Hebreos. Hablaba acerca de los niños y de que aquellos maduros son los que han aprendido, han ejercitado el hecho de diferenciar el bien con el mal, sin que nos estén siguiendo. Por eso cuando hablamos del tema de santidad, ¿quién nos tiene que andar persiguiendo? ¿Acaso no es templo y morada del Espíritu Santo usted? Yo creo que sí. Y entonces eso le hace a usted capaz de caminar distinguiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Creo de que es tiempo de que usted y yo le digamos al Señor: Señor, quiero madurar en verdad. Necesito madurar en verdad. Ayúdame a entender tu palabra para ser conducido por ella, para que me gobierne, para que en lo que yo digo que no es problema, yo me desmienta leyendo esta palabra y pueda entender que soy yo el necesitado de madurar espiritualmente. Entonces yo terminaría este sermón diciéndole: si le preguntamos a la palabra qué tan maduros somos, ella nos diría: dime qué tanto amas y yo te diré qué tan maduro eres. Comportémonos como hijos de Dios y por favor peleemos la lucha de ser maduros espiritualmente. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor esas palmas de todo su corazón, porque Él es digno, 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 digno de gloria. Déselas a Él de todo su corazón. Te adoramos.